Muy buenos días a todos quienes se están conectando. Vamos a esperar un minuto más para que la gente se termine de conectar y comenzamos con la presentación. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nicolás Valdivieso, soy vicerrector nacional del estudiante en INACAP a nivel nacional y le doy la más cordial bienvenida a todos quienes se conectan a esta nuestra primera charla sobre nuestro proyecto de diversidad e inclusión. Un proyecto al cual hemos puesto una frase que queremos que nos acompañe en todo este proceso, que es formando juntos una comunidad educativa inclusiva. Y creo que nos representa bastante en cuanto al objetivo que queremos lograr. Este programa institucional de diversidad e inclusión lo comenzamos hace muy poco, hace una semana y media, y esta es la primera charla sobre nuestro proyecto, una primera charla de 4 que vamos a tener durante el mes de mayo y el mes de junio. Así que les estaremos avisando con tiempo, con anticipación, para que se programen y ojalá todos podamos participar de estas charlas que son tan importantes para poder construir nuestro objetivo. El primero y gran objetivo eh, de nuestro programa es generar, como dice ahí, esta primera pelotita ahí de más a la izquierda, es contar con una política institucional de diversidad e inclusión que abarque tanto a estudiantes, a docentes y colaboradores. Un segundo objetivo será de disponer de información actualizada sobre las personas con discapacidad en INACAP, quiénes son, dónde están, qué necesitan, qué barreras tienen al momento también de ejercer su rol como docentes, como colaboradores, o también quiénes son los estudiantes que tienen discapacidad, algún grado de discapacidad, ya sea física, cognitiva u otra, y cómo poder ayudar. Un tercer objetivo será establecer lineamientos y compromisos transversales para la gestión de la diversidad. Y un cuarto, consolidar ya una cultura de diversidad e inclusión en INACAP. Este cuarto objetivo claramente es el más difícil, es el que nos tomará más tiempo. Los cambios culturales son así, son a largo plazo y se necesita de la construcción y apoyo y colaboración de todos los involucrados para poder cambiar una cultura. Creemos que es el camino correcto, estamos bien encaminados y para ello nos hemos apoyado en expertos que nos van a acompañar en este camino. Ellos son la Fundación Descúbreme, quienes nos acompañan hoy día y quienes nos van a ir guiando y van a ser los responsables también de hacer estas charlas sobre diversidad e inclusión. La charla del día de hoy se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad? ¿Ya? La diversidad es una palabra que la ocupamos bastante, pero que muchas veces no somos conscientes del poder que tiene y del alcance que tiene. Hoy día vamos a hablar específicamente de qué es la diversidad y cómo poder trabajarla de la mejor manera posible en este ambiente.
Para eso, hoy día nos acompaña nuestra expositora. Ella es Javiera Cid, del equipo de Fundación Descúbreme. Ella es cientista política, con vasta experiencia en temas de inclusión, y es parte del equipo de la consultora de Fundación Descúbreme que nos va a ir acompañando en esta charla. Javiera, por favor, te dejo la cámara y el micrófono y la presentación para ya entrar en materia. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Pueden ir dejando preguntas o comentarios en el chat, para que luego, durante la presentación, Javiera pueda ir contestando a medida que van apareciendo las preguntas. Muchísimas gracias, Javiera. Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, primero agradecerles a todos por darse el tiempo de estar acá hoy, hablar de estos temas que son tan importantes, como decía Nicolás, y que además son tan contingentes. Quisiera comenzar presentando la fundación para aquellos que no nos conocen o a lo mejor no han escuchado de nosotros. Fundación Descúbreme es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva en todos los ámbitos del desarrollo humano. Para cumplir con esta misión, Fundación Descúbreme, por ahí por el año 2017, funda el área de consultoría, que es, como bien decía Nicolás, el área al que yo pertenezco, y por lo tanto mi misión hoy va a ser un poco instruirlos en estos temas de diversidad, de inclusión, que en el fondo nos van a pavimentar un poco el camino hacia convertirnos hoy en día en una institución inclusiva. Y para un poco graficar qué es a lo que me refiero cuando hablo de una organización inclusiva, es que me gustaría mostrarles un pequeño video que nos va un poco a abrir la mente a estos temas que vamos a hablar hoy en día y a estos conceptos también que les vamos a hablar hoy en día. Si me dan un segundito. Corre video.
Bueno, antes de continuar, me gustaría agradecer esta gran audiencia que tenemos ahora. Para nosotros muy gratificante contar con un gran número de personas porque nos demuestra un poco que ustedes están interesados en hablar de estos temas, que les hace ruido, quieren informarse y por supuesto que eso para nosotros es sumamente importante tanto para Fundación Descúbreme como para INACAP. Así que eso, espero que el contenido de esta charla les guste, les haga mucho sentido y por supuesto que al final vamos a tener todo este espacio para comentar, para hacer preguntas en el caso de que tengan dudas que quieran resolver. Eh, bueno, y sí, sin ir más lejos, me gustaría seguir con el contenido de esta charla. A nosotros en general nos gusta comenzar mostrando este video que les acabo de mostrar porque nos refleja muy bien lo que sucede, lo que hacemos las personas cuando vemos o cuando nos encontramos en un grupo de personas. ¿Qué es lo que hacemos? Catalogarlas. Fácilmente nosotros catalogamos a las personas por una característica que es muy evidente a lo mejor de su cuerpo o a lo mejor de su personalidad, y no nos damos estos minutos más para un poco indagar en este grupo de personas y darnos cuenta, como mostrar el video, de que compartimos muchas similitudes y muchas diferencias con todo este grupo. La invitación aquí es darnos estos minutitos extra para conocer a las personas, darnos cuenta de que compartimos todas estas diferencias y similitudes con todas las personas. Y esto es a lo que nosotros llamamos diversidad, ¿verdad? A la interseccionalidad de todas estas características, porque yo me imagino que ustedes mismos no se sienten simplemente identificados por la nacionalidad que tienen, por la edad que tienen, por si pertenecen o no a un pueblo indígena, por la orientación sexual que tienen, o por si tienen o no una discapacidad, sino que son todas estas características las que los componen a ustedes como persona y les terminan dando la identidad, ¿verdad? Entonces, entendemos que la sociedad hoy en día, y siempre lo ha sido, es una sociedad compleja, porque la identidad de las personas es compleja y no podemos simplemente catalogarlas por una característica. Y esto es a lo que nosotros vamos a llamar como diversidad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hoy en día convivimos en esta sociedad compleja, es cuando nosotros nos comenzamos a preguntar cómo nuestra institución se hace cargo de esta diversidad que está tanto dentro como fuera de ella, ¿verdad? Y cómo traemos también esta diversidad más todavía dentro de nuestra institución, porque entendemos que nuestra institución, sobre todo una institución como INACAP, está inserta en esta comunidad, convive cotidianamente con esta diversidad compleja. Entonces, ¿cómo nosotros recogemos todos estos elementos y los hacemos nuestros? Y la respuesta es a través de la inclusión, porque la inclusión como proceso nos va a permitir a nosotros como institución y a nosotros también como personas aceptar, valorar y respetar a todas las personas independiente de las características por las cuales están compuestas. Entonces, la inclusión como proceso va a venir a ser esta distinción que reconoce la importancia de la diversidad y la dignidad de las personas para participar en la sociedad a partir de la igualdad de oportunidades, ¿verdad? También este proceso de inclusión nos va a permitir adoptar o ponernos en línea con este enfoque de derechos humanos que sitúa al individuo al centro del desarrollo y entrega una respuesta a estos problemas de exclusión que vivimos en las sociedades modernas, pero que sin embargo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. También este proceso nos va a permitir adherirnos de alguna manera a los objetivos de desarrollo sostenible, que para aquellos que no los conocen o no los han escuchado son una serie de objetivos establecidos por Naciones Unidas que nos dice que en un futuro, ojalá en el 2030, tengamos una sociedad sostenible. Sin embargo, esta sociedad sostenible futura no se puede lograr si es que hay grupos de personas que se quedan atrás, ¿verdad? Por eso el eslogan de estos objetivos es que nadie se quede atrás. En el fondo, que todos avancemos en conjunto hacia generar o de alguna manera lograr este futuro sostenible, todos en un mismo camino. Entonces, entendiendo que existe todo este paraguas, todo este marco de diversidad, ¿verdad?, que yo les comentaba anteriormente, entendemos también que existen subgrupos de diversidad. Y para que estos subgrupos dejen de vivir o dejen de estar sujetos a este marco de exclusión,
es que existen medidas de acción afirmativa, que en el fondo se van a traducir como empujones para que estos grupos dejen de estar excluidos de los ciertos ámbitos de la sociedad. En el fondo que nosotros reconozcamos que existen, reconozcamos que han estado sujetos a una serie de discriminaciones, a una serie de exclusiones a lo largo del tiempo y que hoy en día es importante visibilizar para de alguna manera comenzar a romper. Tenemos, por un lado, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que vemos en las fechas que es bastante más antiguo que las otras normas o declaraciones. Tenemos la Declaración de Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nosotros mostramos estas declaraciones o convenciones justamente para mostrar que estos son temas de los cuales hoy en día se habla, que hay que visibilizarlos, y también porque son los grupos de diversidad que nosotros vamos a abordar hoy en día. Y por supuesto, también mencionar que todas estas convenciones y declaraciones derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo tanto, son medidas de acción afirmativa que buscan hacer cumplir el derecho de las personas de los distintos grupos de diversidad. Así que comencemos con nuestro primer grupo de diversidad, que en este caso es el género. Y para que nosotros entendamos este concepto de género, va a ser fundamental que nosotros hagamos esta diferenciación de conceptos entre lo que es el sexo y lo que es el género. Cuando nosotros hablamos de esto, muchas veces pensamos que están correlacionados o que son sinónimos o que significan algo similar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del sexo de una persona, estamos hablando de las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, tales como pueden ser las diferencias genéticas, hormonales y reproductivas. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del género, estamos hablando de una construcción social, que se va generando mediante prácticas, mediante ideas, discursos, símbolos, etcétera, por la cual nosotros vamos imaginando el ideal de lo que tiene que ser un hombre o el ideal de lo que tiene que ser una mujer. Como este concepto es una construcción social, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy en día, el ideal que nosotros tenemos en nuestras mentes de cómo debe ser un hombre o cómo debe ser una mujer no es el mismo que antiguamente, ¿verdad? Y esto es porque este concepto está muy ligado a lo que son los estereotipos de roles de género. Estos estereotipos de género en la sociedad se definen cómo se espera que actuemos, en el fondo, cómo se espera que hablemos, cómo se espera que nos vistamos, que nos arreglemos, que nos comportemos según el sexo al cual nos fue asignado. Y como les dije, esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y lo podemos ver en los distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en el comportamiento doméstico. ¿Qué pasaba con el hombre y la mujer antiguamente respecto al comportamiento doméstico? Antiguamente nosotros asociábamos mucho más a la mujer al cuidado del hogar, a la asistencia de los niños, mientras que el hombre era la persona que salía a trabajar, en el fondo, que traía el pan a la casa. Hoy en día esto ha ido cambiando un poco y en el fondo hoy en día la mujer también sale a trabajar, también contribuye de manera económica al hogar, el hombre también se hace mayormente cargo de las tareas del hogar, etcétera. Sucede también esta evolución en el aspecto físico. Antiguamente, cuando nosotros pensábamos en un hombre, pensábamos en una persona vestida de terno, que usaba el pelo corto, que a lo mejor no se maquillaba, no se pintaba las uñas, mientras que las mujeres usábamos vestido, teníamos que vernos lindas todo el tiempo, teníamos que usar el pelo largo, etcétera, nos pintábamos las uñas, etcétera. Sin embargo, hoy en día esto ha evolucionado, ¿verdad? Hoy en día los hombres usan el pelo largo, se pintan las uñas, usan maquillaje también, las mujeres usamos pantalones, no siempre andamos con vestido o falda, usamos también el pelo corto, andamos sin maquillaje, etcétera. Estos son los ejemplos que grafican muy bien y que nosotros hemos visto, que los vivimos también el día a día, estas evoluciones respecto de los géneros, ¿verdad? Sucede mucho también con los rasgos de la personalidad y la ocupación, y aquí nos vamos a dar cuenta de que hay estereotipos y roles de género que todavía persisten, ¿verdad?
Por ejemplo, los rasgos de la personalidad, las mujeres siempre hemos estado más asociadas a lo que son las habilidades blandas, a los sentimientos, a la asistencia, quizás, mientras que eh, los hombres no lloran, los hombres son unas rocas sentimentalmente, porque si no se ve mal, y si bien esto ha ido cambiando hoy en día, podemos ver que todavía esto existe, todavía usamos eufemismos como no, no hagas esto porque es como niñita, compórtate como un hombrecito, siguen persistiendo todavía estos roles de género que nos entregan muchas veces desde que somos pequeños y que por supuesto que replicamos cuando somos adultos. Y esto es algo que no puede seguir pasando porque si nosotros lo analizamos más en profundidad, no hay una razón lógica de por qué nosotros usamos estas categorías, ¿verdad? Y en las ocupaciones persiste aún más. Cuando nosotros pensamos que los hombres no pueden estudiar enfermería porque esa es una carrera para mujeres. Es muy raro ver a mujeres estudiando ingeniería porque en el fondo esa es una carrera de hombres, porque los hombres están más ligados a los números, mientras que las mujeres somos más sentimentales, entonces tenemos que elegir carreras que están más acorde a esto, etcétera. Y eso todavía existe, lo podemos ver todavía en las estadísticas, lo vemos también en la vida diaria cuando vamos quizás a las facultades, etcétera. Es algo que todavía está muy arraigado en nuestra cultura y es algo que de verdad tiene que comenzar a cambiar porque de alguna manera vemos que los roles de género sujetan a las personas a ciertas cosas que no necesariamente son los que ellos quieren o los que les gusta, ¿verdad? Y la idea es que todos podamos desarrollarnos en los que más nos interesa y no que estemos coartados por estos roles de género. Hablemos un poco de este grupo en términos estadísticos. Cuando nosotros hablamos de la población chilena, vemos que el 52,4% de la población es femenina, mientras que el 47,6% es masculina. Es decir, las mujeres somos más que los hombres hoy en día en Chile, lo que se condice con las estadísticas internacionales donde en general en el mundo las mujeres somos más que los hombres. Cuando hablamos de pobreza, vemos que las mujeres viven en esta situación de pobreza en un 9%, mientras que los hombres en un 8,2%. Es decir, las mujeres estamos sujetas en general a una mayor vulnerabilidad que los hombres. En estas dos últimas estadísticas donde se refleja mejor lo que yo les comentaba de los estereotipos de género. ¿Por qué? Porque vemos que en las estadísticas sobre participación laboral, solo un 48,9% de las mujeres participa activamente en el mundo laboral, mientras que el 71,6% de los hombres lo hace. Es decir, las mujeres siguen estando de alguna manera excluidas de este mundo laboral. Y una de las razones por las que sucede esto es porque muchas mujeres todavía no trabajan por hacerse cargo del hogar. En la última estadística vemos que el 19,4% de las mujeres no trabaja por hacerse cargo del hogar, mientras que solamente un 0,6% de los hombres no trabaja por hacerse cargo del hogar. Entonces aquí vemos como la perpetuación de estos estereotipos de género donde la mujer todavía está sujeta a los trabajos del hogar, mientras que el hombre participa en mayor medida del mundo laboral. ¿Y qué sucede? Si bien esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, las mujeres hoy en día participamos mucho más activamente que antes del mundo laboral, sucede que lo que ha pasado ahora es que las mujeres hemos adoptado un doble rol. En el fondo, sí salimos a trabajar, sí participamos más activamente en el mundo laboral, pero cuando llegamos a la casa en la tarde también nos hacemos cargo de los cuidados del hogar. Entonces, este aumento en la participación laboral no quiere decir necesariamente que las mujeres han dejado de cumplir este rol en el hogar, sino que hoy en día están cumpliendo en mayor medida un doble rol. Y eso es importante visibilizarlo y tenerlo en cuenta. Para que quede aún más claro a qué nos referimos cuando todavía existen estereotipos y también discriminaciones respecto de lo que es el género, es que nosotros trajimos aquí una recopilación de diarios, de redes sociales, etcétera, bastante recientes, que reflejan un poco de lo que estamos hablando. Por temas de tiempo voy a mencionar solamente uno, sin embargo ustedes ven que hay muchos acá, lo que demuestra que sucede frecuentemente, ¿verdad? Me gustaría mostrarles este del mundo que nos dice: 6 mujeres astronautas,
un experimento espacial y una pregunta. ¿Cómo afrontarán el viaje sin maquillaje? El titular está hablando de un suceso histórico, ¿verdad? Donde 6 mujeres van en un experimento espacial importantísimo. Sin embargo, ¿qué es lo que le importa en mayor medida a este titular? Es cómo estas mujeres van a afrontar este viaje sin maquillaje, haciendo alusión a todos estos estereotipos que yo les comentaba anteriormente, de que las mujeres nos tenemos que ver lindas, de que tenemos que estar maquilladas, que no importa el suceso histórico que estemos viviendo, sino que es más importante cómo nos vemos físicamente. Y también por el otro lado deja fuera quizás que los hombres no se maquillan. Es todo un estereotipo que está arraigado en nuestra sociedad y que muchas veces nosotros los vemos en las redes sociales, en los medios, y no nos pasa nada porque estamos acostumbrados a verlos y a estar sujetos a este tipo de connotaciones. Y la idea es comenzar a visibilizarlos, instaurar esta incomodidad en ustedes para que comiencen a cuestionarlo, comiencen a darse cuenta que hay algo que no está bien, que no se está haciendo bien y que es importante visibilizarlo. El otro grupo de diversidad que vamos a abordar hoy en día es la diversidad sexual. Y para entender la diversidad sexual va a ser muy importante que también hagamos una diferenciación conceptual entre lo que es la orientación sexual y la identidad de género. Cuando nosotros hablamos de orientación sexual, estamos hablando de la identidad sexual de una persona en relación con el género al cual esta persona se siente atraída. Mientras que cuando nosotros hablamos de identidad de género, estamos hablando de la percepción particular respecto del propio género, de mi propio género, el cual puede o no corresponder al sexo biológico el cual nos fue asignado al nacer. Muchas veces nosotros también usamos estos conceptos como sinónimos, sin embargo, es importante que nosotros entendamos que significan cosas distintas y no necesariamente están correlacionados. Cuando hablamos de diversidad sexual en términos estadísticos en Chile, vemos en términos de dimensiones que el 97,6% de las personas en Chile se consideran personas heterosexuales, el 1,5% de las personas se consideran como hombres gays y el 0,3% como personas bisexuales. Perdón, el 1,5% homosexuales. Aquí pueden haber hombres gays o mujeres lesbianas. Cuando hablamos de la pobreza multidimensional, vemos que el 19,1% de las personas que se consideran heterosexuales están sujetos a esta pobreza multidimensional. El 15% de las personas homosexuales están sujetos a esta pobreza multidimensional, mientras que el 19,9% están sujetos a esta situación de pobreza multidimensional. Cuando hablamos de discriminación, y esta estadística es muy importante porque muchos de nosotros a lo mejor pensamos que estos son temas de los cuales hoy en día se habla abiertamente, que las estadísticas sobre discriminación han bajado considerablemente. Sin embargo, cuando vemos estas estadísticas, vemos que todavía estas personas están sujetas mayormente a una discriminación constante. Vemos que el 13,3% de las personas heterosexuales han sufrido discriminación alguna vez en su vida, el 30,1% de las personas homosexuales han sufrido discriminación alguna vez en su vida, mientras que el 36,5% de las personas bisexuales han sufrido discriminación alguna vez en su vida. Cuando hablamos en términos de empleo, vemos que el 65,8% de las personas que se consideran que son trans tienen dificultades para encontrar trabajo hoy en día. El 54,1% de las personas bisexuales tienen dificultades para acceder al trabajo, el 49,6% de los hombres gays tienen esta dificultad y el 47,1% de las mujeres lesbianas tienen todavía esta dificultad. Entonces, cuando vemos estas estadísticas, vemos que todavía las personas que pertenecen a este grupo de diversidad sexual siguen teniendo dificultades para desempeñarse en los distintos ámbitos de la vida, todavía sufren mucha discriminación, todavía tienen muchas dificultades para encontrar trabajo, aunque muchos de nosotros esto no nos llame la atención porque creemos que son temas que hoy en día están más asimilados por la sociedad, sin embargo todavía están sujetos a muchas barreras de oportunidades. Y esto se ve
en las estadísticas que nosotros también les traemos en estos titulares, justamente para ejemplificar lo que estamos hablando. Por ejemplo, este titular que dice un 60% de los homosexuales sufre discriminación en el trabajo, una cifra que todavía es bastante alta, bastante impactante para las sociedades de hoy en día, ¿verdad? Y el último que dice un 74% de las lesbianas no declara su homosexualidad en el trabajo por miedo a sufrir represalias. O sea, son situaciones que este grupo de diversidad todavía vive a lo largo de su vida, que es importante comenzar a cambiar, sobre todo porque nosotros somos ahora quienes nos tenemos que hacer cargo de esto. ¿Cómo queremos que se construya la sociedad, las futuras sociedades? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en nuestros hijos, sobrinos, hermanos, etcétera, ¿cómo es la sociedad que nosotros imaginamos para ellos, verdad? El futuro que nosotros imaginamos para ellos. Hablemos un poco del grupo de personas migrantes. Para hablar de este grupo va a ser muy importante que nosotros entendamos a qué nos referimos a este concepto de persona migrante. Cuando nosotros hablamos de una persona que migra, estamos hablando de toda persona que se traslada fuera de un lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y puede ser por diversas razones. Respecto de esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Sucede mucho culturalmente que nosotros, como latinoamericanos, nos referimos a extranjeros como las personas que vienen de la región de Europa o de Asia. Sin embargo, cuando nos referimos a las personas de nuestra misma región, nos referimos a ellos como personas migrantes. Sin embargo, si esta persona trasladó la frontera por defecto, ¿verdad? Esta persona es una persona extranjera. Sin embargo, nosotros tendemos a hacer esa diferenciación. Pero es importante entender que este concepto de migración es simplemente la persona que se traslada de la residencia habitual, que puede ser a través de las fronteras o no. Incluso podemos llevarlo a lo micro, una persona que se traslada de región también es una persona que migra dentro del país. Hablemos de este grupo de diversidad también en términos estadísticos. Cuando nosotros vemos que la población de Chile, que parte de la población de Chile corresponde a un 4,4% de población extranjera, y de ellos el 79,4% son sudamericanos, el 13,3% son de Centroamérica y el Caribe, y el 4,3% viene de Europa. Nosotros nos hemos dado cuenta que en los últimos años Chile ha vivido una ola migratoria bastante grande, ¿verdad? Este 4,4% ha ido en aumento a lo largo de los últimos años. Por eso también es importante hablar de este grupo de diversidad, porque es un grupo que hoy en día es bastante grande en nuestro país. Cuando hablamos de pobreza, vemos que el 7,6% de la población chilena se encuentra en situación de pobreza. De ese 7,6%, el 10,8% corresponde a personas nacidas fuera de Chile, mientras que el 8,5% corresponde a personas nacidas dentro de Chile. Es decir, las personas que vienen de afuera hoy en día viven en mayor vulnerabilidad que las personas que nacen dentro de Chile. Cuando hablamos de participación laboral, vemos que el 59,4% de la participación laboral en Chile está compuesta por un 81,3% de personas nacidas fuera de Chile, mientras que el 58,3% corresponde a personas nacidas dentro de Chile. Es decir, también la población migrante o la población extranjera participa con más activamente en el mundo laboral que las personas nacidas dentro de Chile. Esto no quiere decir necesariamente que las personas las personas migrantes tengan hoy en día un trabajo formal, digno, con todas, amparados por todas las leyes y todas las legislaciones, sino que también, como vemos, cumplen también roles de mano de obra barata, etc. ¿Y qué pasa? Que hoy en día estas personas, que como vemos hoy en día están en aumento, en crecimiento el número de nuestra población chilena, están sujetas todavía a todos estos tipos de discriminaciones que también muchos de nosotros piensan que hoy en día no pasa, que nuestra sociedad es bastante civilizada como para evitar este tipo de situaciones.
Sin embargo, a mí me gusta mucho mostrar este titular porque refleja mucho lo que estamos hablando, que dice: Negro asqueroso, ándate. Inmigrantes narran cómo se vive el racismo en Chile. Este titular es del 2018, bastante reciente, situación que todavía viven hoy en día las personas migrantes, a las cuales están sujetas a una serie de discriminaciones, a una serie de trabas eh, para desempeñarse todavía en nuestra sociedad. Algo que no debería estar pasando, que no deberíamos estar construyendo esta sociedad ante nosotros, sino que aceptar, y menos por el tono de la piel, sino que aceptar todas las diferencias, valorar todas las diferencias. Es muy importante hoy en día aceptar a todas las personas independientes de sus características. El último grupo de diversidad que vamos a ver hoy en día son las personas con discapacidad. Y para entender lo que es la discapacidad o este grupo de discapacidad, nosotros vamos a usar la definición entregada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas y ratificada en Chile en el año 2008. Por lo tanto, también es una definición que nos rige nacionalmente, ¿verdad? Y para entender el concepto de discapacidad van a haber dos ejes fundamentales de entender. Por un lado está la condición de la persona física, mental o sensorial, que puede ser de carácter temporal o permanente. Y por el otro lado tenemos lo que son las barreras del entorno, las cuales podemos dividir en dos. Tenemos las barreras físicas o arquitectónicas, y aquí hacemos referencia, por ejemplo, a la falta de ascensores, a la falta de rampas, a la falta de barandas, a lo mejor. En el fondo, eh, todas estas faltas de medidas de accesibilidad que existen en los entornos físicos y arquitectónicos. Cuando nosotros hablamos de barreras actitudinales, que son los otros tipos de barreras del entorno, estamos hablando de las barreras que yo como persona le pongo a una persona con discapacidad. Por ejemplo, cuando yo sé que tengo que tratar con una persona con discapacidad y comienzo a sacar todos los mitos y prejuicios que tengo asociados a este grupo, y comienzo a pensar como: no, que lata, porque esta persona no me va a entender nada, voy a tener que estar mucho tiempo tratando de explicarle, no sé cómo me voy a relacionar con ello porque no estoy acostumbrada, etcétera. Y no le doy la oportunidad a esta persona de desempeñarse en alguna actividad, ¿verdad? Entonces, cuando existen estos dos ejes, estos dos elementos en conjunto, es cuando se va a estar limitando la participación en la vida social, en la vida educacional, laboral, cultural, política, etcétera, de una persona. Y es ahí cuando nosotros podemos decir que existe efectivamente una situación de discapacidad. Probablemente, al igual que con los otros grupos de diversidad, ustedes piensan que este grupo de diversidad de personas con discapacidad es bastante chiquitito. Sin embargo, cuando nosotros vemos las estadísticas, vemos que no es tan pequeño como nosotros pensamos. Vemos que el 16,7% de la población mayor a 2 años en Chile presenta alguna discapacidad, mientras que el 20% de la población adulta, es decir, de 18 años o más, presenta algún tipo de discapacidad. No es un número tan bajo como a lo mejor nosotros pensamos, ¿verdad? Cuando hablamos en términos de empleo, vemos que el 57,2% de las personas con discapacidad se encontraban inactivos al momento de tomar esta encuesta nacional de discapacidad en el año 2015. Esto quiere decir que estas personas nunca han tenido un empleo formal y tampoco nunca han buscado un empleo formal en su vida, ¿verdad? Entonces vemos una exclusión de las personas con discapacidad del ámbito del empleo bastante grande. Una de las razones por las que sucede esto es por la baja escolaridad que tienen las personas con discapacidad. Cuando vemos las estadísticas referentes a escolaridad, vemos los años promedios que alcanzan las personas. En este caso, las personas con discapacidad alcanzan años promedio de un 8,6, que equivale por ahí por octavo básico, mientras que las personas sin discapacidad alcanzan en promedio años de escolaridad de un 11,6, que corresponde por ahí por cuarto medio. Entonces, si ya para una persona con discapacidad que se tiene que enfrentar a una multiplicidad de barreras del entorno, como les comentaba anteriormente, y que además tiene una baja escolaridad, por supuesto que acceder o encontrar un empleo le va a ser sumamente difícil.
Y otra de las razones por las cuales las personas con discapacidad han estado excluidas no solamente del ámbito del empleo, sino también de la escolaridad, como vimos recién, es por la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que viven. En el último gráfico, referente a pobreza, tenemos la población de Chile dividida en 5, comúnmente llamado quintiles, en donde el primer quintil corresponde al más vulnerable y el último quintil corresponde al menos vulnerable de acuerdo al ingreso promedio del hogar. Y vemos en el gráfico que las personas con discapacidad se encuentran mayormente concentradas en el primer y el segundo quintil, es decir, los dos quintiles más vulnerables de nuestro país. Entonces vemos aquí una especie de círculo de exclusión del empleo, de la escolaridad y de otros ámbitos de la vida respecto a las personas con discapacidad, que en el fondo hacen que las personas con discapacidad estén sujetas a este círculo de vulnerabilidad constante, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que visibilizar, informarnos sobre esto para de alguna manera comenzar a hacer algo al respecto. Porque en el fondo las personas tienen derecho a acceder al empleo, a la escolaridad, y en este caso se está vulnerando de alguna manera este derecho. Teniendo claro qué es la discapacidad en términos conceptuales y estadísticos, hablemos un poco de lo que no es la discapacidad. Aquí nosotros traemos una serie de mitos y prejuicios que hemos recopilado a lo largo de nuestro trabajo respecto de las personas con discapacidad, bastante comunes dentro de las organizaciones, ¿verdad? Y va a ser muy importante que ustedes lo entiendan justamente por el tipo de rol que ustedes cumplen dentro de la sociedad educativa. El primero de ellos es que las personas con discapacidad tienen un bajo rendimiento y son poco productivos. Y aquí es muy importante que nosotros entendamos que tiene que haber un match entre el perfil del cargo y la idoneidad del candidato. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, yo soy cientista político. Si a mí me ponen a manejar una sala de máquinas, probablemente mi productividad sea nula o muy baja, porque en el fondo no es lo que a mí me gusta hacer, no es para lo que yo me he desempeñado a lo largo de mi vida, por lo tanto no es algo que yo voy a hacer bien. Entonces aquí la idea es contratar a una persona que tenga una idoneidad con el cargo el cual quiero llenar, ¿verdad? Respecto a las personas con discapacidad y con cualquier persona, para que la productividad sea la óptima. El segundo mito y prejuicio es que las personas con discapacidad presentan un gran ausentismo laboral. Y aquí en realidad la clave es dejar de ver a las personas con discapacidad como personas enfermas que van a pasar en el hospital o en la clínica o en sus casas, descansando. Y este argumento era tan común que nosotros, Fundación Descúbreme, junto a AJA Inclusiones, hicimos un estudio el cual reflejó que las personas con discapacidad presentan menos licencia en el trabajo y presentan menos ausentismo laboral. Y esto también en parte porque las personas con discapacidad han estado exentas de oportunidades a lo largo de su vida. Entonces, cuando uno les abre la oportunidad del trabajo, por supuesto que ellos se aferran mucho más a esta oportunidad que le estamos entregando. El tercer mito y prejuicio es que el entorno de la empresa es riesgoso para la persona con discapacidad. Y eso también lo podemos llevar a nuestros establecimientos como institución, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos pensar que el entorno es riesgoso para la persona con discapacidad. Sin embargo, es muy difícil para nosotros afirmar que el entorno es seguro si es que no es seguro para una persona con discapacidad, porque en el fondo no estamos evaluando todas y cada una de las posibilidades, ¿verdad? Entonces aquí la clave es generar las condiciones de igualdad para un óptimo desempeño de todos nuestros colaboradores, estudiantes, miembros de nuestra institución, etcétera, para que nosotros podamos asegurar que efectivamente nuestro entorno no es riesgoso para nadie. Y el último mito y prejuicio bastante común es que muchas personas tienen dudas de si el personal va a aceptar o incluir a la persona con discapacidad. Y aquí existe una multiplicidad de estudios que avalan que en el fondo la inclusión como proceso, en este caso de las personas con discapacidad, conlleva a una mayor productividad en el trabajo, mejora el clima laboral, mejora el compromiso de las personas, etcétera, etcétera. Una serie de beneficios que se desprenden de este proceso de inclusión de personas con discapacidad. Nosotros aquí citamos un estudio realizado por la OIT y la SOFOFA en el año 2013. Sin embargo, si ustedes buscan en Internet, encuentran muchísimos estudios que avalan justamente esto que estamos diciendo.
Y nuevamente, para mostrarles que las personas con discapacidad siguen estando sujetos a muchas situaciones de discriminación, es que les trajimos también esta recopilación de titulares, ¿verdad? Y creo que para ejemplificar justamente lo que estamos hablando ahora, que dice, alumno en silla de ruedas reprobó ramo de expresión corporal, condenan a academia por discriminación. ¿Qué pasó? Que este alumno tuvo que dar una prueba, un examen en el colegio o en la escuela donde estaba, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que esta escuela no consideró los ajustes y las medidas razonables para que este alumno pudiera dar el examen. Por lo tanto, este alumno reprobó el examen y a esta institución se le acusó de discriminación. Este titular refleja mucho lo que todavía sucede actualmente, en la que nosotros, cuando tenemos un alumno, una persona con discapacidad cerca, simplemente no le damos la oportunidad de realizar a lo mejor la actividad de otra manera, la actividad de una forma que se le haga más fácil, una actividad, en el fondo, cambiar la modalidad quizás para que este alumno pueda tener acceso a esta prueba y pueda pasarla como todos los demás, ¿verdad? En el fondo, lo que quiero decir aquí es que nosotros tenemos que proveer la oportunidad, los espacios para un óptimo desempeño de todas las personas que están en nuestro entorno y no simplemente ignorarla y dejarla fuera, ¿verdad? Y para finalizar, y para que pasemos a la ronda de preguntas, vi algunos comentarios en el chat, quisiera mostrarles un cortito video que retrata lo que nosotros hacemos muchas veces y también todo esto que yo les he hablado ahora y que lo hacemos nosotros mismos y que también es lo que tenemos que comenzar a cambiar porque los cambios no solamente son en comunidad, ¿verdad? Sino que también parten de nosotros. ¿El video? Javiera, se quedó pegado el video. Si es que lo puedes poner de nuevo, sería muy bueno, que se quedó pegado. Hola, ¿me escuchan? Creo que me caí un Ahí te ratito. escuchamos y te vemos. Sí, te Voy a escuchamos y te volver a vemos. compartir. Lo siento, cosas Excelente. de la realidad virtual. Ahora sí. Ahí.
Bueno, habiendo finalizado el contenido, quisiera agradecerles a todos por haber escuchado hasta el final. Espero que les haya gustado el contenido. También me gustaría saber si tienen comentarios, preguntas. Yo no. Ah, sí, aquí puedo ver el chat, pero creo que Nicolás, tú ibas a moderar las preguntas, ¿verdad? Como tú prefieras, Javiera. Hasta el momento hay personas que han hecho algunos comentarios durante tu presentación. Ujú. Una pregunta específica que tú mencionabas, el concepto de pobreza multidimensional. A ver si lo puedes explicar un Ajá. poco más, por favor. Sí, la pobreza multidimensional hace referencia cuando la persona tiene carencias en múltiples dimensiones, como dice la palabra. Por ejemplo, en vivienda, en salud, en educación, cuando la persona carece de acceso a todas estas dimensiones es cuando se dice que la persona está sujeta a esta pobreza multidimensional. Perfecto. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat. Aquí, por ejemplo, Claudia Valdivia pregunta, ¿cómo implementamos acciones diferenciadas acorde a lo que se requiere por cada individualidad del estudiante? ¿Cómo podríamos, sé tú, Javiera, cómo lo ves nosotros el desafío que tenemos en INACAP, siendo que somos tantos y cada individuo, como tú decías en tu presentación, es diferente, vivimos en una diversidad muy grande? eh, ¿Cómo podemos implementar acciones tan diferenciadas acorde a lo que se requiere para cada individuo? Sí, mira, es súper importante, como bien dice la pregunta, entender que la discapacidad es un concepto súper complejo y súper amplio. Sin embargo, existen muchas medidas que son universales y también quizás perderle un poco como la complejidad, porque muchas personas necesitan ajustes que son muy pequeños, como nosotros también necesitamos ajustes razonables que son pequeños. Por ejemplo, yo necesito lentes, necesito también un monitor más grande en mi escritorio para poder leer bien, y esto se considera como ajustes razonables que también se pueden considerar para las personas con discapacidad. En el fondo, la idea aquí no es cambiar completamente toda la estructura de nuestra organización, sino que simplemente considerar esas pequeñas medidas que nosotros como institución podemos efectivamente proveer para que a esta persona se les facilite el acceso, en este caso, a la educación, ¿verdad? Mm. Entonces, de acuerdo a la pregunta, hay muchas formas como saberlo, pero siempre esta forma tiene que involucrar a la persona con discapacidad. Cuando nosotros implementamos ajustes que nosotros creemos desde nuestra perspectiva que van a ayudar, probablemente este ajuste no sea efectivo porque en el fondo no estoy considerando a la persona dentro de este plan, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser muy importante considerar a la persona dentro de los planes que yo quiero hacer justamente para la persona que yo quiero ayudar. Cuando yo lo hago así, probablemente este ajuste sea efectivo y sea eficiente. De lo contrario, sucede mucho que a nosotros nos pasa con las organizaciones, ¿verdad? Que muchas organizaciones nos dicen que han implementado ajustes que no han resultado, y no han resultado porque en el fondo no les han preguntado a las personas con discapacidad que tienen en ese momento trabajando qué pueden hacer ellos para facilitarles el trabajo, sino que han hecho lo que ellos creen. Ujú. Entonces, la forma de hacerlo que va a ser muy importante es considerar a la persona. Y muchas gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta y me gustó mucho haber aclarado este punto que es súper importante. Gracias, Javiera. Aquí tenemos otra pregunta, por ejemplo, de Mariela Hernández, que dice, buen día, desde la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo se ha desarrollado e implementado el proceso de inclusión curricular y didáctico en instituciones de educación superior? ¿Y cuáles han sido los principales desafíos que han aparecido ahí? Sí, yo creo que esta pregunta la puede contestar mejor María Ignacia, que también es del equipo de consultoría y que se ha especializado un poco mejor en esta área. Acá estoy. Acá estoy, ¿me escuchas? Ignacia. Sí. Nicolás, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta para entenderla en profundidad? Desde la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo se ha Ujú. desarrollado e implementado el proceso de inclusión curricular y didáctico en instituciones de educación superior? ¿Y cuáles han sido los principales desafíos en general? Perfecto.
Sí, mira, esa es una súper buena pregunta, porque si bien todas las instituciones de educación superior debieran responder a la diversidad de sus estudiantes, ¿cierto? Esto está establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, está la legislación nacional, en la Ley 20.422, en la Ley de Educación Superior también, es un tema donde estamos súper atrasados. Donde sí ha habido más avances en general es en los ajustes curriculares en la educación obligatoria, particularmente en la educación básica y media. Sin embargo, la inclusión en la educación es un tema en el que estamos súper atrasados respecto de otros ámbitos de la vida, donde sí ha habido más avance, como eh, la inclusión laboral, entre otros. Independientemente de eso, los ajustes que nosotros hemos observado en nuestra experiencia en las distintas instituciones de educación superior hacen referencia principalmente a apoyos institucionales que se pueden dar a los estudiantes. Por ejemplo, como la universidad, la institución de educación superior, el centro de formación técnica, es capaz de gestionar los ajustes que comentaba Javiera recién, porque recordemos que, tal como decía Javi, todos los estudiantes tienen necesidades distintas. Por lo tanto, es muy necesario que los ajustes que se puedan realizar consideren las necesidades particulares que tiene ese estudiante, además de los ajustes que se van a hacer a nivel general. Entonces, las universidades, las instituciones de educación superior han respondido a este dilema o a este desafío más que dilema de distintas maneras. Hay algunas, por ejemplo, que otorgan apoyos a nivel institucional, como decía recién, como por ejemplo centros de apoyo a los estudiantes, centros de apoyo a la discapacidad en particular, a la diversidad en general, donde los estudiantes pueden dar a conocer sus inquietudes y sus necesidades particulares, y es la organización o la institución en este caso quien gestiona esos ajustes con los docentes en la sala de clases, por ejemplo, quien gestiona la adaptación o las modificaciones de los criterios de evaluación, por ejemplo, de las prácticas profesionales, etcétera. Hay otras instituciones donde nosotros hemos visto que los mismos estudiantes se han organizado para dar a conocer estas necesidades particulares que ellos tienen. Por ejemplo, eh, organizaciones que tienen centros de estudiantes con discapacidad, por ejemplo, este es un ejemplo real, donde son los estudiantes en el fondo que de manera autoorganizada dan a conocer estas necesidades, estas inquietudes y se las hacen conocer directamente a los docentes o bien a la universidad o institución de educación superior en el nivel central. Por lo tanto, las estrategias son variadas. No necesariamente va a ser la solución de una institución de educación que sea, por ejemplo, crear un centro de apoyo para los estudiantes con discapacidad sea la solución correcta para todas las instituciones de educación superior. Acá hay que tener en consideración que hay distintas realidades. INACAP es enorme, está en todas partes, entonces es muy difícil tener un centro centralizado, valga la redundancia, que en Santiago intente dar respuesta, por ejemplo, a los estudiantes con discapacidad de Punta Arenas, porque las realidades son distintas, las necesidades son distintas, por lo tanto hay que, y esto no necesariamente significa que tenga que haber un centro de apoyo en cada sede, no son opuestos, sino que la respuesta para cada una de ellas tiene que responder a la necesidad particular que tengan los estudiantes de cada una de las sedes donde estamos respondiendo. Y por eso es tan importante el diagnóstico en el que estamos trabajando, el que tú comentabas al principio, para poder conocer efectivamente no solamente quiénes son los estudiantes con discapacidad que hoy día están estudiando en INACAP, sino dónde están, a qué barreras se enfrentan, qué necesidades particulares tienen y cómo la institución puede dar respuesta a esas necesidades particulares por una parte y también a modo más general, ¿no? Probablemente encontremos algunas tendencias, muchos estudiantes tengan necesidades similares, por lo tanto se pueda dar respuesta de manera institucional. Quizá otros tienen necesidades más específicas que requieren ajustes para una clase particular, para una evaluación particular, y esa realidad es muy difícil de generalizar. Entonces, hemos visto, perdón, yo soy muy buena para hablar, pero en resumen, hemos visto muchas estrategias en distintos ámbitos de la educación superior, tanto en centros de formación técnica, en institutos profesionales, en universidades. Todos responden a necesidades distintas, todos llaman a distintos perfiles de estudiantes también, por lo que es muy difícil dar una respuesta general
a estudiantes que vienen con mayores carencias de base, por ejemplo, a algunos que tienen un trasfondo más privilegiado, donde no se han enfrentado a esas carencias. Entonces, realmente no hay una receta, no les podemos decir la forma para ser inclusivo es paso 1, paso 2, paso 3, porque no existe. La inclusión es un proceso que responde a las personas. Por lo tanto, los invitamos a participar, a dar a conocer estos diagnósticos porque van a ser muy relevantes y también para los colaboradores. Ahora estamos hablando de la inclusión de los estudiantes, pero pasa lo mismo en el caso de las personas que trabajan. También requieren ajustes, también necesitan flexibilidad para poder trabajar mejor. Por lo tanto, los dejamos más que invitados. Durante junio vamos a estar lanzando ambos instrumentos, así que les invitamos encarecidamente a que participen, los respondan y los difundan también. Excelente, muchas gracias por tu respuesta, María Ignacia. Nos han llegado muchísimos comentarios de gente que está muy interesada en el tema. Llegamos a tener más de 450 conectados, lo cual es una gran cifra, así que agradezco mucho su participación. Y vamos a tratar de leer algunos, no vamos a alcanzar a responderlos todos, pero vamos a tratar de ir resumiendo algunos. Solo quiero acotar que, como decía María Ignacia, esto es un proceso de primero levantar información, muchísima información, que tenga que ver con estudiantes, docentes y colaboradores. Por lo tanto, teniendo ese diagnóstico en primera instancia, va a poder construir sobre eso. Esto es un proceso largo, yo sé que hay de hecho, muchos comentarios y preguntas sobre cosas bien directas de cómo poder, cuándo vamos a empezar las capacitaciones. Primero tenemos que saber dónde estamos pisando, en qué terreno estamos, para luego dar las respuestas más adecuadas, ya sea a cualquiera de los tres grupos. Por lo tanto, esta es la primera charla que estamos haciendo y durante el año vamos a tener que trabajar en conjunto para ir construyendo esta nueva política de inclusión y diversidad a nivel nacional. Otra pregunta que nos hacen es si quisieran saber si tienen datos de personas TEA y cómo podríamos adecuarnos para abordarlo y tengan igualdad de condiciones. Sí, esa también es una súper buena pregunta, porque nos llega con mucha frecuencia personas que quieren saber específicamente cuántas personas con TEA hay en Chile, cuántas personas con síndrome de Down, etc. Y desafortunadamente en nuestro país no existe este tipo de estadística tan segregada para conocer los tipos de discapacidad. La información que nosotros manejamos sobre cuántas personas con discapacidad hay en Chile están en la encuesta nacional de discapacidad, que es de donde provienen los datos que presentó Javiera. Y en esta encuesta establece que alrededor del 5% de la población adulta tiene algún tipo de discapacidad intelectual y alrededor del 3,5%, estoy hablando de memoria, así que, pero sé que es el 3, algo, son personas que tienen alguna condición de discapacidad de tipo psíquica. Esto es de personas adultas, me refiero. Esto evidentemente es un porcentaje muy bajo de la población total del país y es un porcentaje muy bajo además de la población adulta que tiene discapacidad en nuestro país también. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de personas con discapacidad cognitiva, nos referimos al conjunto de estas dos, ¿no? Que son finalmente condiciones tanto de origen intelectual o de tipo psíquico. Entonces, no tengo la respuesta cuántas personas tienen TEA porque no existe en Chile. No hay un catastro de personas con trastorno del espectro autista en nuestro país. Sin embargo, podemos tener una idea general de las condiciones de tipo intelectual o psíquico que existen, que no son muchas, pero evidentemente son las que se enfrentan a mayores barreras de todos los tipos de discapacidad en nuestra experiencia como fundación, porque no solamente se enfrentan a las barreras físicas, sino que las barreras actitudinales son particularmente fuertes en el caso de la discapacidad cognitiva, porque normalmente las personas con discapacidad cognitiva, cuando uno habla desde el desconocimiento, no son aquellas personas que se comportan raro, que no se portan como el resto de los niños, por ejemplo, no quieren jugar, están en su propio mundo. Entonces, son muchísimas barreras, sobre todo actitudinales. Ahora, es muy, para poder en el fondo responder particularmente a las necesidades de las personas con TEA específicamente, es muy necesario asesorarse de los profesionales que están preparados al respecto. Nosotros hoy día les podemos dar algunas sugerencias generales, ¿no? que tienen que ver con lo que ya hemos conversado. Es necesario ajustarse a la persona, es necesario conocer las necesidades específicas del estudiante, porque no todas las personas con TEA además
tienen las mismas dificultades, ¿no? Existen muchos mitos y prejuicios asociados a las personas con TEA, ¿no? Que están en su propio mundo, que son genios de las matemáticas o de la ingeniería, etcétera, y esos son mitos, tal como todos los otros que hemos conversado hoy día, ¿no? No todas las personas con TEA viven en su propio mundo, no a todas les es difícil socializar, muchas de ellas tienen amigos, la mayoría probablemente, entonces, tal como en el caso de cualquier otro estudiante con discapacidad, para poder responder mejor al estudiante específicamente, necesitamos conocer cuáles son las dificultades particulares a las que él o ella se está enfrentando. Por lo tanto, la invitación desde nuestra parte siempre va a ser levantar las necesidades específicas de las personas. Antes de intentar dar respuestas sin conocer, porque la condición de discapacidad es muy variada, incluso dentro de la misma condición del trastorno del espectro autista hay muchísima variedad, por lo tanto nuevamente, no hay una receta, yo no puedo decir, este ajuste sí o sí va a funcionar con este estudiante, porque no sabemos realmente si es que él tiene esa necesidad o ella tiene esa necesidad. Por lo tanto, a modo de resumen, cuando ustedes se vean enfrentados a esta situación y no sepan cómo contestar a ella, nuestra primera sugerencia es que se asesoren siempre, que busquen dentro de su misma institución quienes pueden apoyarles de esta manera, quienes tienen la capacidad y el conocimiento para realizar ajustes curriculares, por ejemplo, para realizar adaptaciones en las evaluaciones, en el tiempo de las evaluaciones, etcétera, para que sea un proceso exitoso tanto para el estudiante como para el docente. Porque si esto no resulta, en el fondo también se convierte en una piedra de tope para el futuro, ¿no? Esto es difícil, los estudiantes no deberían estar en la sala, el estudiante se frustra. Además, nosotros tenemos certeza de estudiantes que no han finalizado sus estudios porque no cuentan con la flexibilidad para poder realizarlo. Entonces, para que esto pueda ser exitoso para ambas partes, para el docente que está lidiando con la situación, para el estudiante que está estudiando, e incluso para la organización en general, es necesario tener un enfoque centrado en la persona. Eso es fundamental. Ok, muchas gracias. Vamos a leer dos preguntas más por temas de tiempo, y ya Sí. estamos terminando. Gonzalo de Terán pregunta, ¿podrían hacer la diferencia entre accesibilidad, inclusión y discapacidad? Ya que en algunos espacios se dice que discapacidad no es un concepto que se utilice hoy, entonces algunas personas hablan de capacidades diferentes o especiales, etc. Entonces, a veces, entre tanto concepto, uno se pierde, comenta Sí. Gonzalo. Esto, Esa, ¿cómo lo perdón. podemos abordar en mi experiencia? Sí, Accesibilidad, inclusión y discapacidad. esta es una excelente pregunta y en este momento estoy mirando el calendario porque yo sé que tenemos una charla agendada sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad donde vamos a profundizar en este tema en particular, por lo que los dejamos más que invitados, pero denme un segundito para encontrar la fecha porque no la tengo acá. Pero también El hablaremos de día lenguaje inclusivo, 25 de ¿cierto? mayo, sí. El día 25 de mayo vamos a tener la charla en profundidad sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, pero a modo de resumen, la discapacidad es un concepto que ha sufrido una evolución enorme desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y esa evolución evidentemente ha ido reflejando cambios de paradigma de cómo vamos entendiendo la discapacidad. Pero la definición que nos rige hoy día es la que dio Javiera recién en la charla, que es la combinación entre una condición que tiene la persona y la interacción de la condición con las barreras del entorno. En resumen, lo que estamos diciendo es que la persona no es discapacitada, sino que el entorno discapacita a las personas. ¿Por qué? Porque si una persona necesita moverse de manera autónoma, pero su entorno no está pensado para que cualquier persona se pueda mover de manera autónoma, con esto me refiero, por ejemplo, a veredas que están llenas de hoyos, por lo que una persona con movilidad reducida no se puede mover de manera autónoma o sin dificultad, a edificios que no tienen ascensores, que no tienen rampas, que no tienen los botones de los ascensores a la altura a la que cualquier persona pueda llegar, todo ese tipo de cosas van dificultando que una persona pueda moverse de manera autónoma. Entonces, la discapacidad como concepto sí existe, sin embargo, cada vez que hablamos de este tema surgen muchos prejuicios y mitos asociados a la discapacidad. Sobre la persona con discapacidad y sobre el concepto de discapacidad, ¿no? Hay muchas personas que consideran discapacidad como una palabra fea, con una connotación negativa, con una carga negativa, como si decir discapacidad fuera algo malo o fuera algo
que tiene un sonido en el fondo como problemático, ¿no? Mejor no lo digo porque suena feo o se pueden aprender. Eso es un prejuicio, porque la discapacidad como tal no es un problema, no es algo que una persona tenga que ocultar. Pero dado que existen estos prejuicios, también han surgido nuevos conceptos en el fondo que no son más que eufemismos, que intentan como camuflar esta parte fea de la discapacidad, como capacidades diferentes, capacidades especiales o últimamente diversidad funcional también. ¿Por qué son eufemismos? Porque una persona con discapacidad tiene capacidades distintas porque todas las personas tenemos capacidades distintas, ¿no? Algunos somos buenos para algunas cosas, otras nos cuestan más, y en el caso de las personas con discapacidad esto es lo mismo. Solo que las personas con discapacidad no vuelan, no tiran rayos láser, por lo que esta necesidad de hacer aún más diferentes las capacidades que tengan las personas con discapacidad es innecesario. Entonces, eso es un concepto que es la discapacidad. Vamos a profundizar en este tema en la próxima charla. Y la inclusión es un paradigma. La inclusión es una forma de entender el mundo, en el que también vamos a profundizar en esta charla, pero es una forma de entender el mundo donde se considera que todas las personas son valiosas y que todos los espacios, productos, servicios, etcétera, deberían ser diseñados para todas las personas desde el origen. Es decir, no necesariamente que tengamos que hacer ajustes después. Por ejemplo, no construir un edificio y después nos damos cuenta de que no tiene ascensores, por ejemplo, o que los ascensores funcionan día sí, día no, porque ese no es un espacio inclusivo. Lo mismo sucede con los procesos, con los protocolos, con los programas, con el diseño de productos y servicios, etcétera. Todos deberían ser inclusivos en el sentido en el que incluyan a todas las personas desde el diseño. Y por último, accesibilidad. La accesibilidad es un derecho de las personas con discapacidad que está establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace referencia al derecho de las personas de utilizar en igualdad de condiciones no solamente los espacios físicos, es decir, el acceso, de ahí viene el nombre, de accesibilidad, de poder acceder a todos los espacios, sino también la posibilidad de usarlos en igualdad de condiciones. Es decir, no sacamos nada con que una persona pueda entrar a un edificio si no es capaz de subir o bajar autónomamente siguiendo el mismo ejemplo. Pero la accesibilidad tiene tres grandes áreas. Una es el espacio físico, efectivamente. Una segunda muy importante es el acceso a la información. Y la tercera es el acceso a los medios de información y a las TICs en general, al uso de las tecnologías. Es decir, que todas las personas con discapacidad, pero especialmente en el caso de las personas con discapacidad, puedan acceder y usar su entorno. Por lo tanto, son conceptos que están relacionados claramente, pero hacen alusión a cosas distintas. Ok, muchísimas gracias, María Ignacia, por tu respuesta. Por temas de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Quiero agradecerles nuevamente a todos quienes participaron de esta primera charla. Les estamos muy agradecidos por su interés y su participación. Fuimos más de 450 personas, lo cual habla muy bien de este proyecto que estamos comenzando como comunidad educativa hacia la inclusión. Así que muchísimas gracias. Gracias, Javiera, por la presentación, por conversar sobre estos temas, y María Ignacia por tus respuestas también, ahondando en algunas consultas que tenían nuestros participantes. Y a todos, bueno, los esperamos en la próxima charla. Les estará llegando por mail la información concreta de la fecha y la hora de la próxima charla para que sigamos conectados con este tema de la inclusión y la diversidad. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias.